Hola, ¿qué tal? Les extendemos un fraternal saludo a través de Subalternativa y cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Hoy, por la misericordia del Señor, pues damos inicio a un nuevo programa de Hablemos de Familia. Y en esta oportunidad realizaremos la parte 2 de cómo criar a nuestros hijos en el temor a Dios. Cómo criar a nuestros hijos en el temor a Dios. Recordemos que en la emisión pasada resolvimos pues estas preguntas. ¿Por qué deberíamos criar a nuestros hijos en Dios? ¿Qué dice la Biblia de los hijos? A veces se piensa que guiar a nuestros hijos en Dios es como obligarlos a creer que eso es cierto. ¿Y qué pasa si dejamos que nuestros hijos sean criados por agentes externos? Esas fueron las respuestas contestadas en la emisión anterior. Y en esta oportunidad tenemos un nuevo cuestionario porque sabemos que el programa es extenso, el tema es extenso, pero pues bueno, trataremos de abordar lo más concretamente posible este tipo de preguntas. Así que antes de dar inicio, pues agradecemos a Oraneli Díaz, que está en la parte técnica, a Dani Aguillón, que siempre me acompaña. Dani, ¿qué tal? Extendiéndole un fraternal saludo. Bueno, gracias a mi esposa y por supuesto queremos saludar a las personas que comparten con nosotros, tanto en Cielos Abiertos como en Subalternativa. Qué alegría para nosotros es poder desarrollar estos temas que tienen como fin recordar, para algunos otros informarse y conocer que solamente nuestra familia en Cristo puede ser una familia que avanza y persevera, solamente en Cristo. Claro, algunos tendrán información nueva, otros van a recordar, pero que también todo esto nos lleve a una reflexión. Aquellos que escuchan, pero que no ponen la debida atención, ya que esto se ve reflejado en nuestra sociedad, ya que encontramos familias con muchas dificultades, familias separadas, hijos que están en rebeldía, familias que viven bajo ciertos estándares de presión y bueno, todo esto lleva generalmente a un descontento, a un aburrimiento. Miremos que muchos hijos quieren salir rápido de casa, pero porque están como encarcelados. Entonces, todo esto nos sirve y lo debemos mirar como construcción. Y todo esto está en la palabra de Dios. Es algo también para nosotros muy instructivo y que nos llena no solamente de alegría, sino de responsabilidad el poder compartir estos temas. Así que estamos listos para la parte número 2 con respecto a los hijos. Así es importante instruir a nuestros hijos en el temor al Señor, sencillamente porque si los instruimos bajo los parámetros de este mundo, pues van a estar muy mal guiados, porque este mundo es demasiado abierto y exponemos demasiado a nuestros hijos con las ideas, con los pensamientos, con las opiniones, con la forma de vida que a cada uno de nosotros nos parece. Y bueno, en fin, son una cantidad de situaciones que se presentan. ¿Y por qué debemos instruir a nuestros hijos en el temor al Señor? Sencillamente porque es un mandato del Señor. Dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero también dice la palabra del Señor que obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es un mandato del Señor. Y sabemos que los pensamientos de Dios son buenos, porque la palabra dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque mis pensamientos y mis caminos son más altos, dice la palabra del Señor. Y volvemos y reiteramos en estos espacios que si el Señor, o más bien si nosotros siendo malos queremos cosas buenas para nuestra descendencia, aún más el Señor siendo bueno, siendo justo, quiere lo mejor para cada uno de nosotros, direccionar nuestros pasos para que andemos de una forma recta. Entonces, bueno, sin más preámbulo, ¿qué tal si vamos con la primera pregunta? Dice, ¿qué dice la palabra de Dios de criar a nuestros hijos en el temor a Dios? Bueno, esto es un complemento
del programa anterior y lo primero que tenemos que mencionar es que los padres, aquellos que tienen ese deseo, aquellos que ven esa necesidad, esos padres ven a Dios como el creador, como el poderoso, como el omnipotente y que ha enviado a su Hijo a rescatar a aquellos por los cuales el Hijo murió y que obviamente esos hijos creen en Cristo. Es decir, en un lenguaje así muy popular, si tú no crees en Dios, en Cristo, pues obviamente no vas a poder criar a tus hijos en el temor a Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas que dicen que creen, pero realmente no ven la importancia. Hay muchas personas que afirman que Cristo es su Salvador, pero no ven la necesidad de dar ese ejemplo a sus hijos. Hay muchas personas que son escépticas y dicen, yo no creo en nada en particular. Entonces esas personas pues no van a tener muy presente ello y más bien van a dejar que sus hijos sean orientados, sean guiados por el sistema. Ahora, el sistema que tenemos en este mundo es un sistema de tinieblas, lo que llamamos como un sistema secular, es decir, que sacan a Dios. Entonces, pues van a crecer bajo esos parámetros, fuera Dios, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es que si somos hijos de Dios, y no es porque nosotros nos autoproclamemos como hijos de Dios, sino porque hemos visto que el plan redentivo de Dios nos muestra la condición natural del hombre y hemos visto la transgresión a Dios con nuestros actos. Entonces hemos recurrido a Cristo. Eso es lo que le vamos a compartir a nuestros hijos, con la esperanza de que ellos también puedan ser salvos, ya que la salvación depende de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñarles de Dios y esperar y confiar en Dios, que Dios pueda obrar en sus vidas para que ellos también reconozcan la necesidad de Cristo y ellos puedan ser la siguiente generación que le enseñen, en este caso, a nuestros nietos. Así que eso hay que dejarlo muy claro, porque también pareciera que fuera esto por imposición o también que fuera de una forma mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, yo quiero enseñarle a mis hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Bueno, enseñarle esto yo le enseño. Pero eso es una forma mecánica, es algo que nace dentro de nosotros con un deseo que solamente lo pone Dios, solamente lo pone Dios. Ahora, teniendo presente eso, sí podemos resolver la pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios de criar a nuestros hijos en el temor de Dios? Bueno, hay un pasaje en las Escrituras que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y leemos el 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, miren que este pasaje es muy interesante. Desglosemos un poquitico este pasaje de Deuteronomio. Compartamos lo siguiente con nuestros oyentes. El contexto que aparece allí, y es el siguiente. Dios ha tomado un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. Lo ha tomado por pura gracia. Lo ha sacado de Egipto y lo está pasando por el desierto para introducirlo a una tierra prometida, a la tierra que Dios había designado y que les había prometido a los patriarcas. Bueno, entonces, mire que bajo ese contexto dice el versículo 6,
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ujú. ¿Qué quiere decir? Es que Dios es el que rescata y el que pone en el corazón. Porque se puede pensar de forma mecánica, yo las tengo en el corazón. Si yo pienso de forma mecánica ello, pues obviamente si enseño la palabra la voy a enseñar de forma impuesta, a mi manera. Pero si yo entiendo que ha sido una obra de gracia de Dios, porque están en mi corazón, ¿qué va a ocurrir? Pues voy a desear compartir eso a mis hijos. ¿Y qué voy a hacer? Como lo dice allí el pasaje, pues voy a repetir las instrucciones que están en la palabra de Dios a mis hijos. Y voy a aprovechar los momentos que tenemos en casa como sacerdote, como ya lo hemos visto, o sea, el varón es el sacerdote de la casa, obviamente también ahí está la esposa, se van a aprovechar diferentes momentos para qué, para ir y recordar qué dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que queremos señalar con esto es que la palabra de Dios entrega información precisa que los hijos de Dios tienen la responsabilidad de transmitir el mensaje. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho en nuestro corazón y ahora nosotros lo compartimos. Pero lo compartimos con el anhelo que Dios también pueda obrar como obró en nosotros. Como Él obró en nosotros, tenemos la esperanza, tenemos también esa confianza de que Él puede hacerlo con nuestros hijos. Y este pasaje entonces nos ilustra para poder resolver esa pregunta. Es interesante porque la palabra es viva y es eficaz. Y qué bonito que pueda quedar grabado en nuestros corazones ese tesoro maravilloso, ¿verdad? Para que podamos meditar de día y de noche en la palabra del Señor, para que cada día realmente podamos tener más esos pensamientos puros, de santidad, de rectitud, y no esos pensamientos que nos jalan a otras cosas donde podremos tener una cantidad de consecuencias en nuestra vida. Entonces, qué importancia es realmente poder instruir a nuestros hijos en el amor, en el testimonio, en el ánimo, en que sea el Señor brindando realmente esa sabiduría para no hacerlo a nuestra manera, sino a la manera que Dios realmente quiere que instruyamos a nuestros hijos. Entonces, sí. Sí, quería mencionar algo adicional antes de la siguiente pregunta, Claro y que si tú sí. también tienes allí una participación. Es que cuando vamos a la escritura, vamos a encontrar algo muy particular, Ujú. y es que vamos a ver la figura de un padre Sí. y vamos a ver la figura de hijos. Y entonces uno dice, ¿y quién es el padre? Dios. ¿Quién es el hijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pero también se ve la representación del pueblo de Israel. Y ahora, bajo la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos sido salvados, tenemos el título porque Él lo ha otorgado, es Él el que lo ha otorgado, de ser hijos de Dios. Así que es interesante, ¿no? Ver esa relación. Vemos a un padre y vemos unos hijos. Así que eso es el plan de salvación de Dios, pero también cómo nosotros estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas y cómo nosotros ahora enseñamos de esa salvación a nuestros hijos. Entonces quería recordar ello porque tanto lo que vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos esa relación especial, padre e hijo. Ahora podríamos decir padre e hijos, ¿cierto? Bueno, es muy interesante ver a la luz de la palabra todo ello. Ahora sí, Sí, porque pues debemos instruir y reflejar a Cristo. Sabemos que no es fácil porque tenemos una condición y una naturaleza humana donde siempre se nos sale el carácter, donde salen palabras inadecuadas de nuestra boca hacia nuestros hijos, donde tenemos un temperamento y una actitud inadecuada hacia nuestros hijos, y cuando vamos a instruirlos en la palabra, pues ellos difícilmente la creen porque pues no es coherente lo que les decimos con lo que hacemos. Por eso también es importante que nosotros meditemos en la palabra
¿verdad? Que sea el Señor obrando en nuestras vidas para que realmente pues pueda dar fruto lo que vamos a brindar a nuestros hijos frente al temor del Señor. Entonces, ya resolviendo en cierta manera la primera pregunta, Mm. vamos a la segunda. Dice así: ¿cuáles son las instrucciones de la palabra sobre la crianza? ¿Cuáles son las instrucciones de la palabra sobre la crianza? A veces pensamos que no hay unas instrucciones, que no hay un manual de vida, que nadie nos enseña a ser padres, Mm. pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Interesante porque tú dijiste, sí, nadie nos enseña a ser padres, pero tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y hemos visto lo general para ir a lo particular. Ujú. Pero en medio de dar esa respuesta tenemos que hacer este preámbulo. Analicemos lo siguiente, y esto lo podemos ver en los diferentes colegios de nuestra ciudad. Uno diría, bueno, es que los jóvenes, 13, 14, 15 años, están pasando por una etapa algo compleja. ¿En qué sentido? Están teniendo cambios, su personalidad es afectada, tanto cambios como físicos, también como de pensamiento. Ya ahora ellos quieren ser más dependientes, ¿cierto? Yo no diría, por eso es que a veces se les nota esa rebeldía a estos jóvenes. Pero preguntémonos algo. Niños en el jardín y en Sí, primero o segundo de primaria. Ahí no encontramos a niños que están peleando, sí, niños que le quitan el lápiz a otro. siempre. Vamos a decir algo. Niños que con el lápiz, con la punta del lápiz, quieren chuzar al otro niño. Yo no Sí. dice, oiga, ¿y dónde vieron esto? ¿Esto de dónde salió? ¿Cierto? Y estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años. Y uno dice, ¿dónde aprendieron eso? No, de eso es ya la maldad con la que nosotros, pues en cierta forma venimos, porque la misma palabra, y volvemos y lo decimos, dice que no hay ninguno bueno, ninguno, y no hay ni siquiera uno. Y muchas veces pensamos que nuestros niños y niñas realmente son unos angelitos, que no Mm, hacen nada, y lo peor es que a nosotros como padres, cuando ellos tienen ese tipo de actitudes, se las aplaudimos, o mm. cuando salta una grosería, todos en reunión, ja, 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 saltamos de la carcajada y no le decimos, oye, mira, no es prudente que digas ese tipo de palabras, no te suena bonito, no te sale bonito y no se te ve bonito realmente y con eso no agradas al Señor. Pero nosotros antes le celebramos ese tipo de cosas a hasta a nuestros hijos. Entonces, ¿de dónde sale? Pues de esa concupiscencia que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, y lo peor es que si estamos expuestos a tantas cosas, a tanto, la tecnología es buena, hay programas de televisión educativos, ¿verdad? Pero la mayoría, en un gran porcentaje, realmente lo que observan nuestros niños es basura. Correcto. No un contenido realmente que les edifique, que les instruye, que les ayude y que los encamine para que cuando vengan ese tipo de pensamientos, reacciones o actitudes que pueden tener hacia otros, más bien tengan una reacción totalmente opuesta que es benéfica tanto para ellos como para sus compañeros, hasta con los mismos hermanos, no solamente en el colegio, sino cómo se agreden y pelean Correcto. estos chiquitos allí en casa. Entonces, ¿cuántos de los padres que nos escuchan, que tienen a sus hijos en los colegios, han recibido un llamado de atención por Ujú. parte del director de grupo, del maestro? Y vamos a ver que es un gran número. Y entonces, sí, también hay otros niños un poco más tranquilos. Esos papás piensan que no es necesario hablarles de Dios porque sus hijos son buenos. Los otros padres piensan que eso es normal, Ujú. que a sus hijos los llamen o le llamen la atención por parte del coordinador o por parte del director de grupo. Esos hijos conflictivos, ¿qué ocurre? En el colegio, ¿qué les dicen? Bueno, llévelo al psicólogo. Así va pasando las cosas. Pero en ninguno de esos casos se está hablando realmente del problema que hay. ¿Cuál es el problema? Con esto estamos diciendo, para ir ahora sí a la pregunta, con esto estamos diciendo que los niños desde pequeños, ellos por su condición Ujú. van desarrollando el pecado.
¿A través de qué? Su comportamiento. A través de cómo se socializan con los demás. Peleas, ¿sí? A quitarle los colores, a quitarle el borrador, ¿sí? A esconderlo. Entonces, miren, otro caso que ahora recordé, que puede ser también muy común. Los papás dejan unas monedas. El niño tiene 8 o 9 años, ya sabe que con eso se compra. Recoge las monedas y va y compra, pero nadie le dio permiso que tomara las monedas. Y ya estamos hablando de niños de 7, 8 años. Uno diría, no, esto es que ya está grande. No, pequeños. Porque no se les ha instruido en la palabra y no se les ha enseñado su condición. Así que la palabra de Dios da instrucciones muy precisas. Y para eso vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que tenemos en Efesios capítulo 6, versículo 4. En Efesios capítulo 6, versículo 4. Ya haciendo la introducción, podemos nosotros también entrar a la respuesta. La introducción a qué ha hecho referencia? Ha hecho referencia al pecado, a la desobediencia, ¿sí? Y a pensar que como a mi hijo no le han llamado la atención en el colegio, él es bueno. Porque también hay chicos que no le llaman la atención en el colegio, también los hay. Como también hay chicos o niños conflictivos que hay que ir al jardín, aquí le llaman jardín, lo que es preescolar aquí en Colombia, jardín infantil, ¿sí? Donde le dicen al papá, mire, aquí está su hijo, le pega a la niña, le pega al otro niño, por favor, ¿sí? ¿Cuántos de esos casos no hay? Pero bueno, miremos entonces lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces allí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor son las instrucciones que la palabra de Dios nos entrega. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué significa ello? Bueno, significa que los debemos criar como Dios está tratando también con nosotros. Pero nosotros queremos tener otro estándar con nuestros hijos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo Dios nos trata a sus hijos? Bueno, Él es tardo para la ira. Él es paciente. Él es perdonador. Y Él aplica disciplina con el fin de llevarnos al arrepentimiento. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, Él es tardo para la ira, ¿cierto? Él es paciente con nosotros. De igual forma, Él es perdonador con nosotros. Y también somos llevados a que su disciplina nos lleve a arrepentirnos. Eso es lo que nosotros debemos entender de criarlos en amonestación y disciplina del Señor. Entonces, nosotros le mostramos la palabra de Dios y a través de vivencias prácticas, nosotros le estamos guiando, ¿sí? Vivencias prácticas. Pongamos un ejemplo sencillo. El niño está en el colegio y le llaman la atención. ¿Por qué? Porque le ha pegado a otro niño. Entonces, nosotros aprovechamos para enseñarle 3 cosas. Primera, el pecado. Sí. Es por el pecado que se generan conflictos. Segunda, que su vida está marcada por el pecado y que necesita un Salvador. Y que solamente en Cristo puede amar al prójimo para que no le pegue. Algo práctico. Mira, hijo, solamente en Cristo puedes amar al prójimo para que no le pegues. Y necesitas un Salvador, claro. El niño va a decir, sí, papá, yo creo en Cristo. Pero debemos entender que los niños apenas están captando muchas cosas y ellos corroboran lo que van aprendiendo también de forma de su experiencia, ¿no? Correcto. Entonces,
A través de situaciones cotidianas, nosotros vamos hablando de la realidad de ellos, le vamos enseñando lo que dice las Escrituras y le vamos diciendo, oye, necesitas a Cristo. Y así va transcurriendo. Eso es lo que nosotros debemos avanzar. Padres, aquí hay un ánimo para que primero revisemos como papás si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, pidámosle al Señor que nos dé las fuerzas y la valentía para criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina. Amonestación y disciplina. Ahora, aquí hay una advertencia también en ese versículo 4. Y no provoquéis a vuestros hijos, ¿no? A ira. Es decir, hacerlo a nuestra manera. Hacerlo en nuestra propia dependencia. Entonces también viene esa situación, ¿no? Yo crío a mis hijos a mi manera. Tú dijiste algo muy importante. Es que no nos han dado un manual de instrucción. Entonces, padres, ¿estás seguro? Resulta que la palabra de Dios sí nos da instrucciones. Lo hemos hablado, ¿no? Así que, ¿qué deberíamos hacer nosotros como padres? Bueno, no. Yo quiero instruirme en la palabra. Pero para que te puedas instruir en la palabra, lo primero que debes es saber quién es Dios, cuál es tu condición frente a Dios y que Dios envió a Cristo para que Cristo trajera libertad a aquellos que vivían en la oscuridad, a aquellos que viven en pecado. Es que el Señor no puede ser más claro a la luz de la palabra, dándonos un paso a paso de cómo instruir a nuestros hijos. Ese paso a paso es para que nosotros primero lo leamos, meditemos en ello y lentamente y progresivamente lo vamos colocando en práctica. Es algo que nos va a ayudar con la instrucción hacia nuestros hijos. Entonces ya hemos visto la primera pregunta sobre qué dice la palabra de Dios de criar a nuestros hijos en el temor a Dios. La segunda, que cuáles son las instrucciones de la palabra sobre la crianza, porque sí hay unas instrucciones en el Evangelio. Y ahora, ¿qué tal si vamos a la tercera? Es la siguiente. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentamos para criar a nuestros hijos en el temor a Dios? ¿Cuáles son esas dificultades? Porque es increíble que a veces no le tememos a este mundo, pero sí tememos hablar de las cosas de Dios y cómo se nos dificulta todo esto. Bueno, es que hay buena lista de dificultades. Ahora, no se trata de entregar una gran lista, pero sí algunos referentes. Y en esta lista podemos interactuar sin ningún inconveniente. Hagámoslo de la siguiente forma. Yo doy una, tú dices una también. Y de pronto ahí podemos hablar de unas 6, 7, divinamente unas 8. ¿Cierto? Saliendo. Es que son varias. Pero esto sirve a manera de pedagogía. Correcto. Para que nuestros oyentes puedan mirar las dificultades que se pueden presentar. Ahora, fíjate, muchas personas, ¿sabes qué mencionan? Sí. Ahorita vamos a mencionar esos puntos. Dicen, no, yo no tengo ninguno de esos. Pero como decimos, es una lista larga. Y entonces, pues no quiere decir que porque no lo mencionemos, no tengas esas dificultades. La primera que yo pondría es el tiempo. Ahora, sí. Son muchas cosas, ¿no? Por eso quiero explicar algo del tiempo para que mi esposa pueda decir también otra. El tiempo. ¿Qué ocurre hoy en día en nuestra región, en nuestras ciudades, en nuestra ciudad Bogotá? Que se vive a mil y entonces el esposo llega muy cansado. La esposa tiene también cosas que hacer y no le queda tiempo. Entonces, ¿qué ocurre también hoy en día? Que los dos tristemente tienen que trabajar. ¿Y por qué digo que tristemente? Es que la esposita debería estar en casa atendiendo esa situación. Ya lo hemos visto, ¿no? Que es una bendición estar en casa guiando a los hijos. Que también nosotros podemos ver que en ese tema del tiempo, lamentablemente, pues no se le da prioridad a la palabra de Dios. Y finalmente, ¿qué nos dice la palabra? Que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Bueno, entonces uno es el tiempo. ¿Qué más podemos decir?
Bueno, algo que se dificulta en la relación con nuestros hijos son nuestras actitudes, ¿sí? Porque El ejemplo, ¿no? es ese ejemplo, esas son esas actitudes agresivas, violentas que podemos tener con ellos, no siempre porque se esté golpeando, sino porque hay palabras ofensivas, porque es la forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos y cuando vamos a hablarle de las cosas de Dios, pues tenemos que hablarles del amor a Dios, o sea, de cómo debemos aprender a amar a Dios. Pero ¿cómo le vamos a enseñar o a instruir a nuestros hijos de amar a Dios sobre todas las cosas cuando nosotros realmente no evidenciamos ese amor por el mismo estrés, por lo mismo que tú decías, esa falta de tiempo? Entonces empieza uno a tener una cantidad de conductas que no tienen nada que ver y que no son nada coherentes, como lo que yo había dicho anteriormente, con la instrucción que nosotros queremos brindarle a nuestros hijos. Entonces, de todos esos afanes, resultamos haciendo y diciendo cosas que no necesitamos ni debemos hacer. Sí. Otro problema que nosotros podemos observar es aquellos que dicen creer en Dios, en Cristo, pero que no lo reflejan en su vida práctica. Claro, esto va muy relacionado con los malos ejemplos, ¿cierto? Pero es que algunas personas dicen, no, yo creo en Dios, Ujú. pero no inculcan a Dios en su hogar. No, yo creo que Cristo es mi Señor y Salvador, pero no testifican de Cristo. Así que ahí tenemos otro elemento, es aquellos que dicen que son de Dios, pero realmente Dios no ha obrado todavía en ellos, o Dios no los ha salvado, porque recordemos que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Nosotros, para que tengamos el siguiente ejemplo y se pueda explicar ello, es como si nosotros estamos aquí hablando de la Biblia, pero estamos hablando de la Biblia porque nuestro rey es Dios, es decir, nuestro jefe es Dios, pero Él fue el que nos contrató, ¿sí me hago entender? Sí, Para que las personas puedan comprender un poco este lenguaje. Él fue el que nos contrató. Y lo más hermoso es que no teníamos ningún mérito para que Él nos contratara. Absolutamente nada. Dice la escritura que de lo más vil y menospreciado ha escogido el Señor de este mundo. ¿Mm? Entonces, nosotros, si Dios nos ha rescatado, debemos tener esa intención. Si Dios no nos ha rescatado, entonces podemos decir a nuestra propia opinión, sí, yo creo en Dios y yo creo en Cristo, pero realmente no lo reflejamos, no lo vivimos, no nos preocupamos porque nuestros hijos estén regidos bajo principios y valores y dejamos eso más bien que nuestros hijos sean criados por el sistema del mundo. Entonces aquí el tercero que estamos mencionando es aquellos que dicen que son cristianos pero realmente no lo son. sí, también nos hace falta la disciplina como padres, ser disciplinados en destinar un tiempo, lo que decía precisamente mi esposo, en una disciplina de poder hablar diariamente a nuestros hijos, así sean reflexiones cortas, sobre las cosas de Dios. Nosotros, ¿cómo aprendemos algo? Repitiendo. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio tenía 2 por 1 2, 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8, 2 por... Y para aprenderme Sí. eso tuve que volver a Y, repetir y volver a y repetir. cuando te equivocabas, ¿qué pasaba en casa? Pues me regañaba, Ah, me llamaban la atención y de una tenía que manera como, ponerme... No, la verdad, en mi caso, tengo que decirlo, era a punta de cocotazos. Y yo no sabía si estar pendiente de que no me dieran el cocotazo 4 por 4 y yo, no pensaba en la respuesta por pensar a quiénes me pegaban. Entonces no es la manera. Pero ¿cómo nosotros podemos aportarle a nuestros hijos que se graben la palabra de Dios? Haciendo un trabajo continuo, constante, con disciplina, diariamente. Es que podemos empezar con algo breve. claro, ahora reflexionemos en lo siguiente frente a ese ejemplo. Si era necesario, conociendo las cosas de Dios, Ajá. si era necesario que uno para las enseñanzas de la matemática, del español, de sociales, lo amenazaran a uno con que lo van a castigar o le van a dar correa. Y no. ¿Eso era necesario? Si eso es lo importante de la vida.
Claro, cuando No. estamos en Dios nos damos cuenta que no. Miren cómo estamos tan equivocados como padres. Y entonces, el niño, miren este ejemplo. El niño va y le pega a la otra niña. O le pone el lápiz en el pecho. No ponemos mucha atención. Pero si no se aprende las vocales, algunos padres ya tienen ahí lista, en este caso la correa. Si ves los ejemplos, cómo tratamos nosotros las cosas. Qué interesante ejemplo porque me permitió recordar ello. ¿Sí? El otro lado no tuvo una corrección adecuada y entonces por no aprenderse las vocales o las capitales, yo no sé si hoy en día hacen eso, ¿no? Pero en nuestro tiempo sí, entonces sí es un gran problema. Así que ahí está también ese ejemplo. ¿Y vas a decir algo más? No, que lo importante es mirar de qué forma didáctica podemos instruir a nuestros hijos, ¿no? Pues que yo me acuerdo que cuando estaba estudiando me decían, es que la letra entra con sangre. Y yo, ¿cómo así? O sea, tienen que golpearme, no que me golpearan, quién sabe cómo, ¿no? Sino escuchar a otras personas, o sea, tienen que golpearlo a uno para que le entre, ¿no? Así no es como, ni van a aprender con una materia de colegio, ni universitaria, o hablamos del colegio, pero tampoco y mucho menos cuando queremos que se aprendan algo concerniente a las cosas de Dios, porque debe fluir de una manera totalmente natural, de una manera totalmente didáctica, y la misma palabra dice que es la que se encarga, ¿no? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, cada vez que nuestros hijos estén escuchando la palabra de Dios, hay una esperanza para que ellos atiendan el mensaje de Dios y cada vez que estén como llamados a hacer alguna maldad, porque esa es la naturaleza, entonces lo único que van a hacer es tener dominio propio frente a ello. Bueno, y quisiera agregar alguna más. Ya hemos visto el tiempo, los malos ejemplos, la falsedad del cristiano, una disciplina incorrecta y ahora el popular yo no puedo. Es que más bien que lo hagan otros. ¿Sí? Muchos padres de familia dicen, no, es que yo no puedo, yo no sé. Pero eso también demuestra irresponsabilidad. El yo no puedo, no, yo no puedo, no lo puedo hacer. Y dejan que otros lo hagan. Cuando, como observamos en Deuteronomio 6, es una responsabilidad de nosotros, los padres. Así que ahí tenemos entonces la respuesta a esa pregunta de las dificultades que enfrentamos. Y por eso decíamos, es una lista más larga, pero queríamos dejar algunos ejemplos donde muchas personas, ya sea por tiempo, por el popular no puede, porque de todas maneras se enfrentan la dificultad de su ira, entonces disciplinan mal, porque tienen malos ejemplos, y los otros porque dicen ser cristianos, pero realmente no creen en Dios. O sea, creen en Dios es a su manera, ¿no? Bueno. Vamos con la cuarta pregunta entonces. Correcto, sí. Cuarta pregunta. ¿Qué debemos hacer si no hemos hecho caso a la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer si no hemos hecho caso a la palabra de Dios? Entonces, bueno, se instruye, intentamos instruir, pero no hacemos caso. Bueno, sobre todo esta pregunta está enfocada en aquellos padres que sienten que al escuchar esto no han avanzado. Pero también en aquellos padres que son redarguidos por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué deben hacer? En primera instancia, arrepentirse, arrepentirse. Y en segunda instancia, mirar a Cristo. Si uno se arrepiente, mira a Cristo, va a actuar. Se arrepiente, mira a Cristo y actúa. Porque ¿qué ocurre? Muchas personas se quedan con el sentimiento de culpa. Oiga, sí, tienen razón. Oiga. Yo sí creo en Dios y yo no he hecho nada. Mis hijos prácticamente están a la deriva. Yo no he tomado responsabilidad. Y sí, pero se quedan con la culpa. Entonces, nos arrepentimos. En ese arrepentimiento está mirar a Cristo y se actúa. Es decir, se tiene la esperanza de que obviamente, a pesar de que el tiempo haya pasado, porque algunos tendrán sus hijos adolescentes, otros ya dirán, no, es que mis hijos ya se organizaron, pues se tendrá la esperanza de que
con nuestro ejemplo y hablando de Cristo, el Señor tenga misericordia. Pero démonos cuenta que si hemos hecho las cosas negligentemente, hay posibilidades de ajustarnos en ese camino. ¿Cómo? Un llamado al arrepentimiento, un llamado para que pongamos nuestra confianza en Cristo y un llamado para que, estando en Cristo, podamos perseverar gracias a las fuerzas que nos da Cristo, porque no es en nuestra fuerza, sino es gracias a Cristo que nosotros podemos avanzar como padres. Ahora, sí, hay padres que están escuchando este mensaje y ellos dicen, oiga, no, yo no sabía nada de Cristo, realmente no había entendido esto. Entonces quiero recordarte una vez más que tú debes analizar lo siguiente. ¿Quién es Dios? Dios es el creador. Dios es todopoderoso. Dios todo lo sabe, todo lo puede. Y Dios es santo. Bueno, hay más perfecciones o atributos de Dios, pero esos atributos permiten analizar quién es Dios. Es un ser superior, todopoderoso, y Él es santo. Y Él no va en absoluto con el pecado. Que una mentira pequeña, que incumplimiento, que desobediencia, que tomar lo ajeno. Él no va absolutamente nada con eso. Que le pegué el puño a mi compañerito, ¿sí? No va absolutamente nada con eso. Entonces, el Padre se da cuenta, solamente por la obra de gracia de Dios, que Él ha caminado bajo la oscuridad del pecado, que ha mentido, que ha defraudado, que pues su vida ha transgredido las normas de Dios. Y ve a Cristo, ve que Dios Padre envió a su Hijo a morir por el pecador, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces se aferra a Cristo, y ahora que está aferrado a Cristo quiere conocerle y se va a dar cuenta lo que dice la palabra de Dios sobre la instrucción a los hijos en amor, en amonestación y disciplina, como lo vimos en el pasaje de Efesios capítulo 6 versículo 4. Entonces, lo que tenemos que mencionar es que hay esperanza. Hay esperanza. Uno no puede decir, no, como que ya, hasta aquí llegué. No tengo posibilidades. Definitivamente, más bien, cierro el programa, escucho otra cosa, porque hasta aquí llegaron mis hijos. Por ejemplo, un padre podría decir, oiga, qué interesante esto que están diciendo. Yo lo hubiese escuchado hace unos 10 años, mis hijos no estarían sin rumbo, no estarían caminando en el abismo, bajo el alcoholismo, bajo la drogadicción, bajo el sexo ilícito. Ay, no. Pero ¿sabes qué, padre de familia? En el Señor hay esperanza, porque el Señor ha escogido de lo más vil y menospreciado de este mundo. Y si tus hijos hoy caminan en oscuridad, son candidatos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver la luz. Son candidatos, no estoy diciendo que ya el Señor los salva, no, son candidatos. Porque también se cree lo siguiente, que como yo soy cristiano, entonces mi hijo es cristiano ya. Y entonces hay muchos padres que no ven la necesidad, porque piensan que eso se hereda, ¿sí? Pero hay un error, porque la Biblia nos está enseñando que debemos instruir a nuestros hijos y que Dios es el que los salva. Sí, la misma palabra dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, aquí lo que importa es correr. ¿Correr en qué sentido? En poder avanzar en la profesión de fe, en la perseverancia, en la constancia, en la disciplina, en que no siempre el que gana es el primero como tal, sino es el que es disciplinado, constante, que a pesar de que cueste, sigue intentándolo una y otra vez. Por eso
lo que decías precisamente, hay que tener una esperanza y por eso la mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. Entonces, pues precisamente para ahondar un poco más ello, vamos con la siguiente pregunta, que son esas recomendaciones finales para entregarle a nuestros oyentes y a nuestra audiencia con respecto a cómo poder criar a nuestros hijos en esta parte 2 en el temor al Señor, porque sabemos que sí hay dificultades, porque sabemos que sí viene un desánimo, porque sabemos que nos cuesta, porque sabemos que muchas veces nuestras actitudes no son coherentes con lo que hablamos ni con lo que decimos, pero que no nos desanimemos, sino que al contrario podamos realmente seguir adelante y ese esfuerzo tarde que temprano se va a ver evidenciada en la conducta de nuestros hijos. Bueno, quiero entregar 3 recomendaciones con respecto a este tema que hemos desarrollado. Y la primera es que hagamos una reflexión de nuestra labor como padres, que verifiquemos si realmente estamos caminando bajo los preceptos de las Escrituras o realmente pues tenemos otro tipo de enseñanza. Eso es lo primero, verificar. Hemos tomado en esta oportunidad 2 pasajes. Hemos hablado de Deuteronomio 6 y 7, y hemos hablado de Efesios 6:4. Deuteronomio 6 nos ha recordado que nosotros, si hemos sido rescatados, ahora vamos a compartir esas enseñanzas. ¿Para qué? Para que Dios en su misericordia, si así Él lo tiene en su buena voluntad, lo salva. ¿Cierto? Y también hemos visto Efesios 6:4, que tiene una advertencia, pero también cómo debemos instruir a nuestros hijos en amonestación y disciplina en el Señor. Pero también tiene la advertencia de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Así que lo primero es que verifiquemos cómo lo estamos haciendo. Lo segundo es que debemos prepararnos como padres. ¿Y cómo nos preparamos? Con la palabra de Dios. Después de verificar, pues nosotros nos preparamos en la palabra de Dios, teniendo una iglesia bíblica donde también nos recuerden ello, teniendo por supuesto las Escrituras y caminando bajo esa perseverancia que solamente el Señor puede entregar a sus hijos. Así que debemos instruirnos, prepararnos. Ya no decir, no es que como no tenemos un manual, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acudamos a X, acudamos a Y, acudamos al de terapia de familia, acudamos al psicólogo infantil, al psicólogo de adolescentes, al psicólogo de jóvenes, ¿cierto? Acudamos a ellos y nosotros que fácil, vamos a donde el orientador, vamos donde el psicólogo, vamos donde tal y tal persona, ¿sí? Entonces, eso es cierto. Y si nosotros verificamos, nos preparamos, vamos a actuar. Vamos a actuar. Sin duda vamos a actuar. Claro que hay dificultades. Vimos el tema del pecado, donde encerramos todo lo del tiempo, el mal ejemplo, todo eso. Pero en medio de esas situaciones que vamos a tener esperanza. Y muy posiblemente el Señor concederá gracia. Muy posiblemente. Y nuestros hijos serán temerosos de Dios. Uy, qué hermoso es eso. No es porque nosotros hayamos hecho el mejor trabajo. No, sino porque hemos entendido que el Señor es quien de gracia, pero que en medio de todo eso hemos verificado, nos hemos preparado y hemos actuado. Pero que eso indica que esa es la herramienta. No, porque es por pura gracia. Ahora, ¿evadimos nuestra responsabilidad? No, eso hacemos. Verificamos, nos preparamos y actuamos. Y descansamos en el Señor. Y entonces pasan los meses, pasan los años y vemos cómo el Señor ha concedido gracia a esa familia. Y nuestros hijos son hijos temerosos. Hijos que están en una sociedad difícil, pero que están representando a Cristo. Así es, entonces ya sabemos, verificamos, nos preparamos y actuamos. Y nuestra esperanza siempre debe estar en Cristo. Oh, ¿te quedó? ¿Cómo es? Me quedó. Verificamos. Sí. Nos preparamos. Muy bien. Y
actuamos. Y actuamos. Muy Qué bien. bueno. ¿Sí? Ahí, sí, por eso es bueno reiterar. Y repetimos y asimismo, repetimos. pues nuestros hijos pues también podrán ser instruidos y podrán hacer ese ejercicio y ese ejercicio. Y cuando uno menos se dé cuenta, ahí va obrando la palabra del Señor. Entonces, creo que llegó el momento de Sí, nuestras preguntas y respuestas lo que más me rápidas. gusta es cuando tú lo anuncias porque lo haces con ese entusiasmo. ¿El entusiasmo es porque ya se va a acabar el programa? ¿O porque hay que No, ponerle atención ahí a las personas, llamándole la no, atención? porque, no, lo que pasa es que este tipo de temas son bastante interesantes. Y a mí en lo particular me gusta cuando hacemos estas preguntas y respuestas rápidas porque es un micro resumen ¿Mm? de lo que hemos visto en el transcurso de la durabilidad del programa. Entonces, por ejemplo, a aquellas personas que apenas se están conectando, ¿verdad? Al menos dicen, ah, bueno, abordaron este tema de cómo criar a nuestros hijos en el temor a Dios. ¿Qué fue lo que abordaron? No supe cuáles fueron las preguntas, más o menos al menos ¿Mm? alguna indicación. Y como lo que dijimos anteriormente, para que la palabra quede atesorada, pues es bueno recordarla y la recordamos siempre Excelente. al final de nuestra misión de Hablemos de Familia. Entonces vamos a hacer pregunta y respuesta sobre cómo criar a nuestros hijos en el temor a Dios, nuestra parte 2. Están escuchando Suba Alternativa y Cielos Abiertos, tu radio.com, pasaporte a una nueva vida. Primera pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios de criar a nuestros hijos en el temor a Dios? Bueno, la palabra nos enseña que si Dios nos ha rescatado, que la salvación es por pura gracia y que si Él ha hecho esa obra en nosotros, vamos a enseñarles a nuestros hijos, vamos a guiarles. No estamos diciendo que nosotros convertimos a nuestros hijos, pero sí decimos que nosotros tenemos una responsabilidad y es guiar a nuestros hijos en el temor a Dios. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las instrucciones de la palabra sobre la crianza? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, que debemos criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros somos pacientes con nuestros hijos, que nosotros somos también misericordiosos con nuestros hijos y que también nosotros disciplinamos a nuestros hijos en el temor al Señor, para que ellos puedan ver realmente el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentamos para criar a nuestros hijos en el temor a Dios? Mencionamos algunas y que ahora tenemos la posibilidad de recordar: el tiempo, el mal ejemplo, una disciplina en ira, cuando decimos que somos cristianos cuando Dios no nos ha rescatado, y también cuando permitimos que otros hagan el trabajo que el Señor nos ha asignado. Es decir, el yo no sé, el yo no puedo, y que lo hagan los otros. Cuarta pregunta. ¿Qué debemos hacer si no hemos hecho caso a la palabra de Dios? Como padres debemos examinarnos y a través de ese examen podemos ser llamados al arrepentimiento y a mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que no hemos hecho la tarea como debe hacerse, por supuesto, somos llamados al arrepentimiento. Y no se trata de una culpa por decir es que, bueno, es negligencia y culpa mía, sino que en medio de todo esto somos llamados a mirar a Cristo y por supuesto actuar. Y quinta pregunta. ¿Qué recomendaciones finales podemos entregar a los oyentes? Bueno, básicamente que verificamos cómo lo estamos haciendo, nos preparamos y entonces en medio de esa preparación actuamos. Entonces verificamos cómo ha sido nuestra labor, nos preparamos en la palabra de Dios y cuando nos preparamos en la palabra de Dios, esta nos llama a actuar. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente resueltas las inquietudes de esta segunda parte aquí en Hablemos de Familia sobre cómo criar a nuestros hijos en el temor a Dios. Esto quiere decir que nos tenemos que despedir. Sí, llegó la parte final.
Así es, ahora Nelly Díaz, muchísimas gracias a ustedes y en primera instancia gracias a Dios por sus vidas, por estos dos espacios, por estos dos medios de comunicación que se unen con el propósito de glorificar y de hablar de las cosas de Dios. Aquí en Hablemos de Familia les acompañamos Daniel Vega Guillón y Diana Karina Pimentel. Bendiciones.